nosotros estamos agradecidos de ti. No porque simplemente tú nos has dado cosas, sino porque nos has dado el privilegio de conocerte. Porque separados de ti, Señor, ¿qué hubiésemos podido hacer? Anduviésemos errantes en este mundo, separados de Dios y del pueblo de Dios. Pero qué bueno que venimos aquí a juntos alabarte y bendecir tu nombre. Glorifícate en medio nuestro, Padre. Ponemos ante ti a nuestro hermano Morillo, a nuestra hermana Mirta y a todos los hermanos que por alguna razón están hoy aquejados de salud. Restáuralos, levántalos conforme a tu voluntad. Y si es tu voluntad prolongarles la aflicción, aumenta su fe. Dales fe, de tal manera que su fe no falte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy estaremos predicando un mensaje temático. Y el tema es la importancia de la oración. Todas las religiones del mundo, todas, absolutamente todas, oran. Desde los musulmanes, que a cierta hora del día se arrodillan en dirección a la Meca, todo el mundo, al sonido de la voz del hombre en la mañana o en la tarde, los musulmanes se inclinan a orar. El judaísmo, ni hablar, lo encontramos en Jacob, lo encontramos en Abraham, todos oran. De manera que todas las religiones incluyen la oración. ¿Por qué? Porque la religión, la palabra religión, etimológicamente ya indica una separación, puesto que la palabra religión está compuesta por la palabra re, es decir, la que tú usas para reconciliar, reparar, rehacer, es volver a. Y ligar, ligión, viene de la palabra ligar, cuando tú ligas dos cosas. Entonces, al decir religar, estamos diciendo que hubo algo que una vez estuvo ligado, pero que se desligó. Y el hombre queda, el ser humano queda con la necesidad interna, a veces sin saber el porqué, de tener una relación con un ser trascendental. Un ser que él, al ver la creación, al ver los mares, al ver las aves, al ver las cañadas, los ríos, al ver a los hombres, al ver todo lo que sus ojos pueden ver, reconoce que alguien debió hacerlo, que una mente sabia debió crearlo. ¿Y quién es esa mente sabia? Así es que, independientemente de que sean cristianos o no, todos buscan a Dios en oración. Nosotros sabemos que la caída de nuestros padres de Adán y Eva nos separaron de Dios. Desde el principio estaban unidos. Adán podía ver a Dios cara a cara. Dice el texto que Jehová se paseaba por el huerto al aire del día. Y entonces llamó a Adán diciéndole: Adán, ¿dónde estás tú? Y se nota desde el principio que Dios es el que nos busca y no nosotros los que le buscamos a Él. Desde el principio, cuando el hombre cae, Dios quiere volver a religar lo que el hombre desligó a través de la caída. Pero nosotros no encontramos a Dios con facilidad. Muchas naciones en el mundo han buscado a Dios de manera errada. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos así lo reconoce. Cuando le habla a los atenienses, les dice que ustedes palpando le tratan de encontrar. Así es que cuando Pablo usa el término palpando, está indicando que ellos están buscando a Dios como un ciego que está buscando su bastón en una habitación. Está palpando, aquí hay una ventana, está buscando las esquinas de la casa, está revisando por las paredes porque su bastón se le ha perdido, pero él está ciego, no lo puede encontrar. Es la palabra que usa Pablo cuando dice que ustedes le buscan como palpando, tratando de encontrarle, pero no le encuentran.
Entonces es evidente que Dios está escondido. Dios se nos escondió. Cuando pecamos, ese Dios que lo podíamos ver con Adán y Eva cara a cara, ese Dios se nos escondió. Algunos dicen no, como Baruch Espinosa, como John Locke. Dios está en todas partes. Dios es todo y todo es Dios. Sí, Dios está en todas partes, pero una mata de coco no es Dios. El mar no es Dios. Así que aunque Dios esté, Dios no es. Dios sigue escondido. El Señor Jesucristo lo reconoce en Mateo capítulo 6, versículo 6, diciendo las siguientes palabras: y tú, cuando ores, no seas como los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar a los otros hombres que ayunan. Cuando tú ores o ayunes, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Pregunta: ¿dónde está el Padre? ¿Y qué te trae a ti a la memoria lo secreto? Lo secreto me recuerda cuando yo jugaba al escondido. Cuando era niño y jugaba al escondido, en mi casa todavía tengo un ceibó, el ceibó de mi madre, y tenía una puertecita donde yo cabía. Cuando decíamos escóndanse, yo me metía en esa puertecita y cada vez que paso por ahí la abro. Me recuerdo que cuando niño yo entraba en ese ceibó. Entonces así era que jugábamos a lo escondido. Pues Dios está escondido. Dios está en lo secreto. Y para encontrar a Dios, Dios nos ha dado un medio, que es la oración. En la semana pasada, nuestro hermano Josué cometió un pequeño error al decir la palabra teofanía y dijo la palabra teofonía. Pero ese error me lo encuentro maravilloso. Me lo encuentro un error de esos errores casuales, que es verdad. La oración es una teofonía, es un teléfono de Dios, es un teléfono que yo uso para comunicarme con Dios. La oración es una teofonía, es así, porque la teofanía ustedes la tienen en la tarea. Ustedes van a ver que ella le pregunta la primera pregunta, que es la teofanía. Ahora, la teofonía fue la de Josué, que yo uso en el día de hoy y que me ha caído maravillosamente bien, donde definitivamente Dios nos permite que nosotros nos acerquemos a Él. Dios está presente, pero Dios está en lo secreto. De manera pues que la oración sigue presente como el medio en el cual nos comunicamos con Dios. Se ora en silencio y se ora en voz alta. Se ora de pie o se ora sentado. Se ora semidormido o se ora consciente. Se ora enfermo y se ora santo. Se ora con la mente y se ora con palabras. Se ora estando en turbación y se ora estando en tranquilidad. Se ora por necesidad y se ora también por placer. Y es aquí donde quiero enfocarme más. La oración por placer. Sí, la oración por placer. Se ora también por placer. Se ora siempre. No hay que tener un motivo por el cual orar. No hay que decir, voy a orar para que Dios me... No, olvídese de eso. Voy a orar simplemente porque mi vida es la oración. Voy a orar simplemente porque no puedo vivir sin orar. Una de las cosas que más me preocupan, que a veces pienso, no es que me preocupa mucho, es algo que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que es la respiración. La respiración para mí sigue siendo un enigma. ¿Por qué? Porque desde que nacemos estamos respirando. Y no podemos dejar de respirar. Si dejamos de respirar, nos ahogamos.
Y la respiración usted no lo hace consciente. De hecho, si se pone a pensar en eso, ustedes todos ahora mismo están respirando. Pero si se pusieran a pensar que están respirando y yo no voy a respirar a darle un modelo porque tengo gripe, no sea que me haga quedar mal, entonces usted se pone a pensar en eso y se desespera porque usted lo hace de manera inconsciente. Pues algo así es la oración. Es como la respiración que se hace hasta de manera inconsciente. Tú todo el tiempo estás delante de Dios. Tú todo el tiempo estás buscando la manera de tener una relación con ese Dios. Así ocurre con la oración. Imagínate un amigo. A mí me pasa con algunos amigos que son mis amigos de deleite. Tú tienes algunos con los cuales te juntas. Algunos con los cuales sales. Algunos con los cuales te inventas un paseo. ¿Para dónde vamos hoy? Vamos al río, a mucha agua. ¿Dónde vamos hoy? Vamos al cacao. ¿Y hoy dónde vamos? Bueno, vamos a coger carretera. ¿Para dónde? Por ahí. Bueno, pero ¿qué vamos a llegar? A cualquier sitio, no importa. ¿Sabes por qué tú quieres salir con esa persona? No es por el sitio a donde vas. El sitio a donde vas es irrelevante. Lo importante es con quién tú vas. Lo importante es la persona que te acompaña. Y tú te inventas lo que sea con tal de estar con él, de estar con ella, de conversar, de pasar un hermoso momento juntos. Pues déjame decirte que así es la oración. La oración no se hace porque la oración me va a llevar a alguna parte, o porque la oración me va a reportar tales o cuales beneficios, o porque a través de la oración yo le voy a torcer el brazo a Dios. No, la oración se hace porque nos deleita estar con Dios. Nos gusta estar con Él. Nos gusta hablar con Él y Él se deleita en que hablemos con Él. Y esta mañana yo quiero tratar con ustedes, simplemente no voy a ampliarme mucho, 3 puntos. Y vamos a buscar mucha Biblia. Mi garganta no está muy bien hoy. En el día de ayer, les pido a ustedes excusas, yo me quedo sentado. En el día de ayer tuve 3 clases en la mañana, 2 en la mañana y 1 en la tarde en Juan Dolio, en un centro de capacitación de pastores. Y todo este tiempo fue prácticamente de pie. Y en la tarde pues estuve aquí con la pareja de esposos. Y bueno, ya ustedes saben. Y me ha dado una gripe que, bueno, ustedes se han dado cuenta de que estoy fañoso. Estoy hablando más lentito, ¿ven? Como así, como un abuelito viejo de esos abuelitos que ya están medio dados. Pero nada, este es un compromiso que tenemos de estar aquí trayendo la palabra. Y doy gracias al Señor que me concede estar con ustedes en el día de hoy. Así que si ven que me siento, es porque me siento cansado de estar de pie. Yo estoy de pie, ustedes ahora están sentados. Y aparte de eso que tengo unas 2 o 3 hernias que también me la ponen un poco difícil. Pero veamos, para entrar en tema, cuáles son esos 3 puntos que tenemos en esta mañana que nos muestran el por qué debemos orar y cuál es la importancia de la oración. En primer lugar, la oración es importante porque a través de ella nosotros hablamos con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante. ¿Por qué es importante la oración? Simplemente es importante porque a través de ella yo hablo con Dios. Cuando nosotros nos convertimos, tendemos a pensar en la salvación en términos del cielo y del infierno. Y decimos: cree en Cristo para que vaya al cielo, o no cree en Cristo para que no vaya al infierno. Y bueno, ¿y cuándo yo voy a tener comunión con Dios? Bueno, vas a tener comunión con Dios cuando te muera y tú estés con Él. Pero si nosotros vamos a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de que la comunión con Dios no es algo que comienza cuando yo me muero. Que la comunión con Dios es una actividad que comienza aquí y ahora, cuando yo creo. En el momento en el cual tú crees, el Espíritu Santo viene a ti, el Espíritu Santo te arrastra, el Espíritu Santo te lleva y te impulsa al anhelo de tu deleitarte y de gozarte en la presencia de tu Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 1 versículo 9, para que usted vea, hermano mío, a qué fue que Dios lo llamó. A veces los cristianos decimos: no, porque Dios me llamó a salvación. Sí, Dios te llamó a salvación y estamos conscientes de que Él te llamó a salvación. No, Dios me llamó al ministerio. Sí, Dios te llamó al ministerio. Sí, yo tengo un llamado. Sí, tú tienes un llamado. Pero quiero que veas conmigo tu principal llamado. Vea usted el versículo 9.
del capítulo 1 de 1 Corintios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor. Tu llamamiento ha sido un llamamiento supremo a tener una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Y a través de esa relación íntima tú tienes el Espíritu Santo que se goza, que se deleita en que tú ores, en que tú hables con Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 26, vamos allá, vamos a buscar muchos versículos esta mañana. Romanos capítulo 8, versículo 26, a mí me encanta este texto, es un texto de mucho consuelo. ¿Qué nos pasa a nosotros? Cuando oramos decimos, déjame ver si yo oro a Dios para que Dios me complazca con esto. Otros decimos, está enfermo, da rodilla que eso se te va. Otros decimos, no, decláralo, dicen otros, decláralo, no declares enfermedad, declarado fuera. No, espérate, ¿cómo que declarado fuera? Si fuera así, declarado fuera, qué fácil sería. No fuiste llamado a eso, porque tú no sabes el futuro. Ahora, aquí Pablo nos da una ventana maravillosa del efecto de la oración. No en el efecto de la oración aquí en la tierra, no, sino lo que está pasando cuando tú oras en el cielo, lo que está pasando en la presencia de Dios. Vamos allá. Versículo 26 del capítulo 8. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Cómo? No. Estás enfermo y dice, ay Señor, sáname. Y sucede que el Señor dice, no, te tengo enfermo ahí, te tengo ahí tumbado. Oye, me estafó aquel. Sí, te estafó, yo fui que lo mandé que te estafara y te engañara, sí. Y no pude hacer tal cosa, sí, yo te libré de eso. Tú no sabes el futuro, dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? Tú no sabes qué es lo que a ti te conviene. El que sabe lo que te conviene es Dios. Por lo tanto, no siempre Dios va a hacer exactamente lo que tú le pides en oración, sino que Dios va a hacer lo que a ti te conviene, no lo que tú quieres. Por eso en la oración, por mucho que te esfuerces y por mucho que digas, voy a insistir y voy a insistir y voy a insistir, no estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice aquí que intercede por ti, porque tú no sabes pedir como conviene. Pero sigue leyendo, pero el Espíritu, ¿qué dice? Mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí tenemos dos voluntades. Mi voluntad en oración, la mía, la que yo quiero, que no me duela más la espalda. Esa es la que yo quiero, que yo corra como antes. Esta es la que yo quiero. Bueno, no es la que va. Pero dice aquí que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces está mi voluntad, y en mi voluntad yo quiero que Dios haga esto, yo quiero que Dios me complazca en esto. Pero aquí dice otra cosa, dice la voluntad de Dios es la que el Espíritu Santo lleva al Padre y a través de ella intercede por ti. Eso es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque nunca una oración es en vano. Nunca una oración es en balde. Una oración siempre es contestada por nuestro Señor. Si usted quiere saber que Dios contesta siempre nuestras oraciones, que a todas nuestras oraciones el Señor le dice que sí, vamos a 1 Corintios capítulo 1 versículo 20, 2 Corintios capítulo 1 versículo 20. Le dije que vamos a buscar mucha Biblia. 2 Corintios capítulo 1 versículo 20. Dice, porque, ¿lo tienen ya? ¿Quién lo tiene? Léelo tú, Angie. Ayúdame con la garganta hoy. Ponte de pie, no te apures. Léelo duro, así, en dirección hacia ellos. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí. En Él, amén.
¿A qué? Hasta ahí ya. Porque todas las promesas, vamos a leerlo entonces. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Oye bien, todas las promesas de Dios son sí. No, no dice sí. En Él son sí. Y en Él todas son amén. Así que cuando tú insistes en oración, cuando tú clamas en oración, cuando tú pides en oración y lo pides conforme a la voluntad de Dios y oras, en Dios todo es sí. Siempre es sí. Pero siempre es sí conforme a tu voluntad. A la voluntad de Él, perdón. A la voluntad de Él, no a la tuya. Así que nota usted que esa es la voluntad de Dios. Vea el caso de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 22, versículo 42. El Señor Jesucristo está en el huerto de Getsemaní. Y allí en el huerto hace una petición que ha sido de tanta discusión en mucha gente. Porque mucha gente dice, ¿cómo es posible que Cristo le haya pedido al Padre algo que el Padre no le haya dado? Mire cómo dice: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cómo es posible que Cristo diga, Padre, si te es posible? Claro que le es posible, Él no es todopoderoso. ¿Y cómo es posible que si pasar de Él la copa sin que Él la beba, Él lo haya pedido y Dios no lo haya complacido? ¿Cómo? Y hay algo que pida el Hijo, que el Padre no lo complazca. No, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Él a Cristo le dijo sí, claro que le dijo que sí, porque estaba destinado que nuestro Señor Jesucristo habría de venir a este mundo a morir por nuestros pecados. Eso estaba ya predeterminado por Dios y Dios lo complació, claro que sí. Si usted busca Hebreos capítulo 5 versículo 7, se dará cuenta de que Cristo fue complacido. Hebreos capítulo 5 versículo 7 nos da la luz de esto y dice: y Cristo en los días de su carne clamaba con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y sigue diciendo: y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Lo oyó el Padre? Sí. ¿Y eran que los días de su carne? Sí. ¿Pero qué pasó? Para entender un poco esto hay que ir a Juan capítulo 19 versículo 33. Más versículos, pastor. Así es la Biblia. Juan capítulo 19 versículo 33. ¿Qué hizo el Padre? ¿Le quitó el padecimiento? No. ¿Pero se lo acortó? Sí. Se lo acortó. Se lo acortó. ¿Saben cuántas personas estaban siendo crucificadas con Jesús? 2 más. Esas personas habían sido sometidas a los maltratos que había sido sometido Jesús. Y se suponía que cuando ya llegara la tarde, por causa del día de reposo, ninguno de ellos debía estar allí. Y cuando pasaron por al lado de los 2 ladrones, los 2 ladrones estaban vivos. ¿Y Jesús? Vi el texto conmigo. Dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Qué pasó? Cristo pidió: Padre, pasa esta copa de mí. Él pudo haberlo alargado hasta el caso de los ladrones, llevarlo hasta el caso de los ladrones que duraron más tiempo que él. Sin embargo, el Padre le acortó el padecimiento. ¿Saben qué, hermanos? Aún aunque estemos en el lecho de muerte, nosotros podemos decirle al Señor: oh Señor, quítame este dolor. Oh Señor, quítame esta enfermedad. ¿Y sabes cómo Dios te la quita? Llamándote a su presencia. Y tú en la presencia de Él ya no tendrás dolor. En la presencia de Él ya no tendrás la enfermedad. En la presencia de Él ya tú estarás sanado. Sanado. No tengas miedo, no tengas temor. Ahora,
Dios siempre oye la oración. Así ocurre con la oración. Algunas personas entienden que no debemos quejarnos ante Dios. Ay, no te quejes ante Dios. No, claro que debo quejarme ante Dios. ¿Ante quién me voy a quejar? ¿No es acaso nuestro Dios soberano? ¿Acaso todo lo que ocurre en la tierra no ocurre por el designio de su voluntad? Pues Dios acepta que nosotros nos quejemos. Acepta que vayamos ante Él en oración y le digamos: oh Señor, tú conoces mi dolor. Oh Señor, tú conoces mi corazón. Oh Padre, tú sabes por lo que yo estoy pasando. Oh Señor, líbrame, como aparece en los salmos. Oh Señor, ¿por qué me has desamparado? Como dijo el Señor Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? ¿Es legítimo preguntarle a Dios? Claro que es legítimo preguntarle a Dios: oh Señor, ¿por qué me ocurre esto a mí? Padre, líbrame. Tienes todo el derecho de vaciarte y volcarte en lágrimas y en llanto delante de tu Dios, porque tu Dios es un Dios compasivo que siempre te oye, siempre te escucha y siempre trata con tu alma. Por duro que sea tu prueba, por duro que sea tu dolor, Cristo ha provisto el medio de la oración. A veces no damos gracias por muchas cosas, y en la oración debemos dar gracias en todo. En Efesios capítulo 5 versículo 20 nos dice que debemos dar siempre gracias a Dios por todo. En la oración, a pesar del dolor, debemos darle gracias al Señor. ¿O qué vas a hacer? ¿O qué vas a hacer? ¿Sabes? Lo que ocurre es que no queremos abrazar el cactus. ¿Saben lo que es un cactus, verdad? Los que han ido al sur han visto esa mata de cactus con esa puya, ¿no? Hay que darle su abrazo. A veces la realidad está ante ti. La prueba está ante ti. Y tú te resistes a no mirarla. Te resistes a no orar. Te resistes a cuestionar a Dios. Y lo que debes hacer es abrazar el cactus y decir: Señor, gracias por todo. Tú sabes por qué me pasó a mí. No tengo nada en el pasado que me tenga que atormentar. No me persigue absolutamente nada. He sido liberado por ti. Así es que, mi hermano, siempre da gracias por todo delante del Señor. Aún aquellas personas que te hicieron daño, ora por ellos. ¿Sabe qué? La oración te libera. La oración te libera del dolor y del odio que pueda haber en tu alma. Cuando te pones a orar, muchísimas veces lo que viene a tu mente es el tipo que te cae mal. Es la tipa que te cae mal. Es el último que te hizo daño. Es el último que te engañó. Es el último que te robó. Es el último que te mintió. Y ahí estás tú luchando. ¿Saben qué? Cristo dice: oren por ellos. Oren por los que los persiguen y ultrajan. Si lo maldicen, bendíganlo. El que le haga daño, hágale bien. ¿Sabes por qué? Porque es la única manera que tienes de poder liberarte. Ora por aquel que te ha herido. Ora por él. Pídele a Dios que tenga misericordia de él. Así que la oración nos lleva a acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, debemos orar porque mientras oramos, Dios nos habla. ¿Cómo, pastor? Usted está hoy, te metió pentecostal. Casi el pastor está hablando en lengua. No, hoy no me toca. Pero hermano, mira, en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9, capítulo 2 verso 9, nos dice hasta el 16, en el 11: porque ¿quién es el hombre? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo sé que esto te ha pasado a ti. Estás turbado, confundido, perdido, entristecido. Te pones en oración y sientes de tu propio interior
una voz que te dice: todo saldrá bien. Estate tranquila, estate tranquilo, confía en mí. No se me ha escapado absolutamente nada de las manos. Él toma de las Escrituras y te muestra la soberanía de tu Dios. Tu Dios sigue estando en su trono de gloria. El diablo no le ha destronado. El diablo no le ha quitado una onza ni un miligramo de su gloria. Él sigue con todo su poder y tu vida está en sus manos. Y Él te habla. Y si estás cargado de odio y rencor, Él pasa su bálsamo sobre ti. Él te unta como anoche mi esposa. A montarte un poquito de mentol, aparece un chin de vaporú. Él te pasa la fricción de su Santo Espíritu sobre ti. Él te fricciona, Él te alivia, Él te hace respirar, Él te da paz, Él te da tranquilidad. Pero Él lo hace en la oración, mi hermano. Dios está escondido y cuando vamos a buscarle en oración, lo encontramos. Él nos sale al encuentro porque le buscamos a Él. Damos un paso hacia Él y como el padre del hijo pródigo, Él corre hacia nosotros. Tú das un paso de oración y Dios da 1000 pasos para acercarse a ti. Él siempre te ha buscado. Él es que siempre ha querido tener comunión contigo. Él fue el que descendió del cielo para venir a buscarte. No fuiste tú el que subió al cielo a buscarle a Él. Él dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Por lo tanto, si Él bajó del cielo a buscarte a ti, para acercarte a ti, ¿por qué no oras? ¿Por qué no oras? Queremos resolverlo todo con relaciones, con amigos. No, ora. Ora dependiendo de Dios. Señor, haz lo que tú quieras. Hazlo como tú quieras. Yo estoy en tus manos. ¿Y sabe lo que te dice el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te reitera, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sientes en tu interior que el Espíritu te dice: tú eres mío. Tú eres mío. Nadie te va a arrebatar de mi mano, porque yo te compré con mi sangre. Tú eres mío. Y te da paz y gozo. En tercer y último lugar, ¿por qué orar? Vimos en primer lugar por qué orar. A mí se me olvidó. ¿Alguien me lo recuerda? Ajá. Hablamos con Dios. En segundo lugar, y porque mientras nos hablamos, Dios nos habla. En tercer lugar, porque a través de la oración Dios también nos complace en innumerables necesidades y peticiones de índole personal. Voy a repetirlo. Porque a través de la oración Dios nos complace en innumerables necesidades y peticiones de índole personal. ¿Cómo va a ser si Dios te complace? Muchísimas veces. Dios se complace en darte regalito. Dios se complace en ser un padre que un día te llena el rostro de alegría y te dice: te regalo eso. Y tú dices: no, sí. Te regalo salud, sí. Te regalo un hijo, sí. Te regalo un nieto, aleluya. Gloria al Señor, una nieta, ven. Feliz. Se decía anoche que mi esposa y yo pasamos balance el día de los enamorados. ¿Cómo te ha ido, amor? Ay, me ha ido bien, amor, contigo, muy bien. Yo me casaría contigo de nuevo. Tenemos nuestras hijas, están en la fe, están aquí. Están mis nietos por ahí también. ¡Wow! Dios nos ha concedido levantar una iglesia en San Cristóbal por su gracia y su misericordia y ustedes están aquí. Trabajé ya lo que se trabaja en el mundo, bueno, ya. Y como todos los días, tanto que no puedo comer tanto para no engordar de tanta comida que me quieren poner. Así que imagínense, puedo caminar o podemos caminar. Nos sentimos los dos bien en el sentido de que yo me la encuentro ella preciosa y ella a mí no sé por qué, pero di que sí. También. ¿Saben qué son regalitos que Dios nos da de este mundo? No siempre es así, pero sí Dios nos da regalitos. Por lo tanto, el Señor Jesucristo dice en el Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y saben que a veces decimos: no, tú no vas a convencer a Dios, porque lo que Dios tiene predeterminado de antes de la fundación del mundo, por mucho que tú ores, no lo va a cambiar. Mire, yo no sé eso bien. Yo lo que sé es una cosa, que Cristo dice pide. Y Cristo, después que dice pide, dice busca. Y después que dice busca, si no encuentra, entonces llama.
y se te va a abrir. Por lo tanto, hermano mío, que tu recámara de oración no esté vacía, que tus rodillas no estén sino en el suelo clamándole a tu Dios, que tus lágrimas cargan de tus ojos clamándole al Rey Todopoderoso que tenga misericordia de ti, que tenga misericordia de tu familia, que te supla en un mundo difícil, que guarde a tus hijos, que les traiga conversión. Tú puedes pedirlo y Dios en su tiempo lo va a hacer. Él lo va a hacer. Puedes pedirlo en Santiago capítulo 4 versículo 2 nos dice: pero no tenéis lo que deseáis, porque ustedes no piden. Voy a decirlo en español, porque el deseáis me parece cibaeño. Pero no tenéis lo que deseáis, tanto hay. No, es cibaeño. Pero no tienen lo que desean porque no piden. Y piden mal para gastar en sus deleites. No obstante, eso no significa que no pueda pedir lo que yo quiero. Si estás soltero, puedes pedir un esposo. Señor, dame un esposo. Si tu esposa no es lo que tú quieres, Señor, cámbiala, ayúdala. Si tu esposo no es lo que tú quieres, pide, Señor. Si tus hijos aún no han conocido al Señor, Señor, concédele salvación. Puedes pedir, hermano. Y nuestro Dios está dispuesto a complacer tu petición. La oración es una fuente inagotable de milagros y maravillas. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas capítulo 3 versículo 5: aquel pues que os suministra el Espíritu lo hace y hace maravillas entre vosotros. Hace maravillas entre vosotros. Sí, hay que creer en los milagros. Hay que creer que Dios hace milagros, que Dios sana, que Dios endereza los caminos, que Dios abre puertas, que Dios consuela el alma, que Dios trae paz, que Dios hace milagros extraordinarios en nuestras vidas, que ni siquiera hubiéramos imaginado nunca que hubiesen acontecido, pero Dios lo hace, el que hace maravillas entre vosotros. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través del Espíritu Santo. Así que termino con las palabras de Efesios capítulo 6, versículo 13 en adelante. Lo voy a leer y con ello termino. Capítulo 6, versículo 13. Dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo yo me armo con todas estas cosas? Armadura, lomos, dardos. ¿Cómo yo lo consigo? Dice aquí: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo, criado a los pies de Gamaliel, de quien se dice que probablemente había estudiado en la escuela de filosofía de Aristóteles, uno de los hombres más sabios. Y él lo dice: me he criado a los pies de Gamaliel. Y aún así dice: y oren por mí, para que me sea dada palabra. Hermano, tu vida depende de la oración. Tú fuiste llamado a vivir con Dios. Aunque los demás te abandonen, Dios no te dejará nunca. Tú puedes hablar con Él desde el lecho de muerte, como del gimnasio buscando salud.
puedes hablar con Él desde la tristeza hasta la alegría. Tu Dios ha prometido siempre escuchar tus oraciones y respondértelas todas con un sí en Él. Por lo tanto, oremos fervientemente al Señor, porque lo que está ocurriendo y lo que seguirá ocurriendo es su voluntad. Vamos a orar. Oh Señor, orando te damos gracias por la oración, por ese teléfono, ese teléfono que tú nos has dado a través de Cristo, que es la oración. Ahora podemos entrar con confianza al lugar santísimo y por placer hablar contigo, porque tú eres nuestro amigo, Señor. Tú eres nuestro Redentor y nuestro Salvador. Podemos tenerlo todo en este mundo, pero no podemos estar sin ti. Porque si perdemos tu amistad, Señor, tenemos que decir como David: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Quítanoslo todo, pero no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Concédenos caminar en este mundo anclados en la fe, firmes en oración, dependiendo de ti en todo nuestro accionar en esta tierra. Haz de esta iglesia una iglesia que no solo conozca mucho de la Biblia, sino que viva mucho la Biblia y que ore mucho la Biblia. Que ore, Padre, y que de su boca salgan palabras de alabanza, exaltación y bendición al Rey de Reyes y Señor de Señores, en Cristo Jesús. Amén. Si hay alguno aquí hoy que quiera orar pidiéndole al Señor salvación, porque el Señor oye esa oración también. Si alguien esta mañana de los que están aquí presentes que aún no ha hecho ese paso de fe, quisiera decirle: Señor, yo soy tuyo, puede hacerlo levantando su mano y nosotros vamos a orar contigo y vamos a orar por ti. Alguien hoy quisiera hacer público ese acto de fe, de decir: Señor, yo creo en ti, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias porque a través de Cristo ahora yo puedo clamar a ti, tú eres mi amigo siempre. ¿Hay alguien hoy? Si no, gracias, vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra ha sido expuesta, porque por Jesucristo somos lo que somos, Señor. Gracias, Señor. Llévanos en paz a nuestros hogares y que estas palabras se queden sembradas en nuestras almas. En Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Sí. Que Belisa se puso de pie. Mija, ponte de pie de nuevo, ven. Es que yo no te vi, yo estaba orando. Un aplauso. Ay, mija. Vamos a orar por ti. Vamos a ponernos de pie para orar por Belisa. Yo quiero que ustedes pongan sus manos hacia ella y que su madre y su hermano pongan sus manos sobre sus hombros. Oh Señor, nosotros vimos a Belisa nacer, pero hoy la vemos de nuevo nacer, porque tú eres fiel y tu misericordia es para siempre. Te pedimos que tú la fortalezcas, Señor, en el ser interior. Que tú, Padre, a esta niña la sigas usando y la levantes como una sierva tuya. Tú eres quien haces la obra, Padre, y tú eres quien la concluyes. Gracias, Señor. Gracias por Belisa. Gracias por su familia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Un abrazo a la niña. Le pueden dar. Yo le digo niña por la costumbre.